Hay una frase que quizá has escuchado o incluso te has dicho en momentos de malestar. Todo está en tu cabeza. Dicha así, suele invalidar, minimiza, reduce la experiencia a algo mental como si lo físico fuera independiente, como si el cuerpo no estuviera implicado. Pero el día de hoy te invito a comprender algo más preciso, más complejo y respaldado por la investigación realizada por Maté. Todo pasa por tu cerebro, pero no se queda ahí. Tu cerebro no es solo un órgano que piensa, es el principal mediador entre lo que vives y lo que tu cuerpo experimenta. Procesa emociones, interpreta amenazas, regula respuestas fisiológicas y a través de redes neuroendocrinas e inmunológicas traduce tu historia emocional en respuestas corporales, no simbólicas, no imaginarias, reales. Cuando experimentas estrés, pérdida, conflicto o represión emocional, tu cerebro activa circuitos que influyen directamente en tu sistema nervioso autónomo, en la liberación de hormonas y en la modulación del sistema inmunológico. Por eso, decir que está en tu cabeza no significa que no es real. Significa que hay una interacción constante entre mente y cuerpo que no puedes separar. El problema no es la frase en sí, sino cómo la has aprendido a interpretar. Porque en tu vida cotidiana, esto se traduce muchas veces en invalidarte, en pensar que exageras, en dudar de lo que sientes, en intentar convencerte de que no es para tanto, en desconectarte de tus síntomas porque no encajan en una causa médica clara. Se traduce en una desconexión doble de tu experiencia emocional y de tu experiencia corporal. Aquí también se señala algo crucial. Tu cerebro está moldeado por tu historia. Las experiencias tempranas, especialmente las relacionadas con apego, estrés y seguridad, influyen en la forma en que tu sistema interpreta y responde al mundo. No reaccionas solo al presente, reaccionas desde lo que tu sistema aprendió a esperar. Y eso tiene implicaciones directas en tu salud, no como una relación lineal o determinista, sino como un entramado dinámico donde lo emocional, lo neurológico y lo físico se influyen mutuamente. En tu vida cotidiana, integrar esto implica dejar de fragmentarte, dejar de pensar en esto es físico, esto es mental o esto es emocional, como categorías separadas. Implica empezar a preguntarte, ¿qué estoy viviendo que mi cuerpo está procesando? ¿Qué emoción puede estar presente detrás de este síntoma? ¿Cómo estoy interpretando lo que me sucede? No es para buscar culpables, sino para ampliar la comprensión. También implica
validar tu experiencia sin necesidad de tener una explicación inmediata. Tu cuerpo no necesita que lo convenzas de que todo está bien. Necesita que lo escuches. Y escuchar no siempre significa entender de inmediato. Significa permitir que la experiencia exista sin negarla. Este apartado no reduce lo físico a lo mental, lo integra. Te invita a reconocer que tu cerebro es un puente, no una barrera, un sistema que traduce tu historia en biología y que así como ha aprendido a responder de ciertas formas, también puede aprender a hacerlo diferente. En la medida en que te vuelves consciente de lo que sientes, de cómo interpretas y de cómo reaccionas, introduces nuevas posibilidades en ese sistema. No como control absoluto, sino como participación activa. Tal vez, entonces, la frase deja de ser una invalidación y se convierte en una puerta. Si todo pasa por tu cabeza, también puede empezar a transformarse desde ahí, en coherencia con todo lo que eres. Vamos a pasar a un punto en el que Gabor Maté hace una crítica al reduccionismo biomédico. El planteamiento de la frase "está todo en tu cabeza" no solo constituye un error conceptual, sino también una forma de violencia epistémica que invisibiliza la complejidad de tu experiencia como ser humano. Este enunciado refleja una herencia del paradigma biomédico tradicional, basado en una visión dualista que separa mente y cuerpo como entidades diferentes e independientes. Desde una perspectiva académica, este enfoque reduccionista limita la comprensión de la enfermedad al privilegiar exclusivamente lo observable a nivel estructural o bioquímico, pero deja fuera procesos igualmente reales, pero menos tangibles, como tus estados emocionales, tus experiencias subjetivas, tus dinámicas de relaciones interpersonales. Maté cuestiona la validez de la distinción rígida entre lo mental y lo físico. Propone en su lugar una visión integral y sistémica del organismo. En este marco, los procesos mentales son funciones del cerebro y del sistema nervioso. Las emociones implican respuestas neuroquímicas, hormonales e inmunológicas. Tus experiencias subjetivas tienen correlatos fisiológicos medibles. Por lo tanto, afirmar que algo está en la cabeza no lo vuelve menos real. Al contrario, implica que está mediado por sistemas biológicos complejos. La mente no es opuesta al cuerpo, es una expresión del mismo organismo. El enfoque de Maté se alinea con campos
como la psiconeuroinmunología, que estudian la forma en que los estados emocionales influyen directamente en las actividades de tu sistema inmunológico, en la regulación endocrina, en los procesos inflamatorios y en la respuesta que tienes y que tu sistema inmunológico tiene al estrés. Desde esta perspectiva, síntomas sin causa orgánica evidente no son imaginarios. Son manifestaciones de procesos funcionales que aún no se comprenden completamente desde el modelo biomédico clásico. Ahora, esto tiene algunas consecuencias. El uso de esta mirada reduccionista tiene implicaciones significativas en la práctica clínica, como la invalidación del paciente, que se da en casos cuando un doctor minimiza tu experiencia subjetiva, minimiza lo que estás sintiendo porque no hay aparentes pruebas médicas o no hay un diagnóstico que justifique lo que tú estás sintiendo. Otra consecuencia es la fragmentación del diagnóstico, es decir, se abordan síntomas aislados sin considerar tu contexto de vida, sin considerar tu historia. Se centran exclusivamente en sanar tu parte fisiológica. Pero es importante entender, y ya lo veíamos en el episodio anterior, que si no hacemos una integración entre cuerpo-mente, podrá tener avances la salud en tu fisiología, pero pronto va a recaer tu salud porque tú sigues viviendo como has acostumbrado a vivir. Entonces es necesario tener esa claridad de que si vas al médico, ellos van a trabajar con tu parte fisiológica, pero tu 55% de la solución está en ti, en que empieces a sanar también tu vida interior, tu estrés mantenido que te está causando un síntoma. Otra consecuencia de este reduccionismo es la desatención de los factores emocionales y relacionales, que, como ya insistimos, por el momento te están correspondiendo a ti. Tú eres la persona que va a iniciar el camino hacia tu transformación interior y en consecuencia esto va a ayudar a acelerar el tratamiento médico. Y bueno, una cuarta consecuencia es la confrontación del malestar al no intervenir en las causas subyacentes. Porque mientras tú no sanes ese estrés cronificado, tu cuerpo va a seguir gritando a pesar del tratamiento médico que ya se le está administrando. En este sentido, la frase "todo está en tu cabeza" no solo describe una limitación teórica, sino que puede convertirse en un obstáculo terapéutico real. Maté subraya que detrás de muchos síntomas hay historias de vida no consideradas, experiencias de estrés, trauma, adaptación emocional y patrones relacionales que influyen en tu fisiología.
El modelo reduccionista, al centrarse exclusivamente en lo biológico observable, tiende a omitir el impacto de tu entorno temprano, tus experiencias de vida infantiles, la calidad de tus vínculos afectivos, las estrategias de afrontamiento desarrolladas. Y de esta forma, se pierde la posibilidad de comprender la enfermedad como un proceso biográfico, además de biológico. En el plano emocional, el impacto de esta mirada puede ser profundo. No es solo el síntoma lo que duele, es que alguien diga implícita o explícitamente que lo que sientes no es real, que estás exagerando, que lo que sientes es psicológico, como si eso lo hiciera menos válido. Y entonces ocurre algo más. Ahora no solo cargas con tu malestar, sino también con la duda, y empiezas a cuestionarte: ¿será que soy yo? ¿Será que estoy inventando? Y en ese momento el sufrimiento se duplica, porque el dolor físico o emocional se le suma a la soledad de no ser comprendido. Frente a esta limitación, Mate propone avanzar hacia un modelo que reconozca la unidad mente-cuerpo, donde lo emocional no se opone a lo biológico, sino que lo atraviesa. La experiencia subjetiva se considera un dato clínico relevante. La historia personal se integra en la comprensión de la enfermedad. Este enfoque no niega la biología, sino que la amplía, incorporando dimensiones tradicionalmente excluidas. Por ello, decir que algo está en tu cabeza no debería ser una forma de invalidar lo que sientes, sino una invitación a comprenderte más profundamente, porque lo que ocurre en la mente ocurre también en el cuerpo, y lo que el cuerpo expresa muchas veces tiene raíces en experiencias que no encontraron palabras. El problema no es que esté en tu cabeza. El problema es creer que eso significa que no es real, cuando en realidad es precisamente lo contrario. La legitimidad del síntoma. En el enfoque de Gabor Maté, el síntoma deja de ser entendido exclusivamente como un fallo o una disfunción, para ser reconocido como una expresión significativa del organismo. Esta perspectiva implica un cambio epistemológico profundo. El cuerpo no es un sistema que simplemente se descompone. Más bien, es un sistema que responde, se adapta y comunica. Desde un punto de vista teórico, esto supone desplazar la mirada desde una lógica puramente patológica hacia una lógica interpretativa y funcional, donde el síntoma cumple un rol dentro del equilibrio global del organismo, incluso en ausencia de marcadores clínicos visibles. El malestar reportado por el paciente constituye un dato válido, ya que refleja
una alteración real en su experiencia psicofisiológica. Maté plantea que los síntomas pueden emerger como resultado de la interacción entre múltiples sistemas. En la interacción del sistema nervioso con el sistema endocrino y el sistema inmunológico. En este contexto, el síntoma no es imaginario, es la manifestación de un proceso complejo que integra tu vida emocional, neurológica y fisiológica. Una de las ideas centrales es que el organismo puede expresar a través del cuerpo aquello que tú no has podido elaborar a nivel consciente. Esto incluye tu estrés psicológico crónico no procesado, tus conflictos emocionales reprimidos, tus experiencias tempranas no integradas. Cuando estos contenidos no encuentran vías de expresión simbólica o relacional, pueden manifestarse como síntomas físicos funcionales. Así que el cuerpo actúa como un medio alternativo de comunicación. Desde esta perspectiva, la exposición prolongada al estrés genera una sobrecarga del sistema nervioso autónomo, afectando su capacidad de autorregulación. Y esto puede traducirse en hipersensibilidad corporal, fatiga persistente, dolor sin causa estructural clara, trastornos funcionales diversos. El síntoma, en este sentido, no es arbitrario, sino coherente con tu estado emocional interno, coherente con el estado interno de tu organismo. Maté también sugiere que en algunos casos el síntoma puede tener una función adaptativa indirecta. Por ejemplo, obligarte a descansar cuando tú por sí mismo no puedes detenerte. Generar una retirada de las situaciones estresantes en tu día a día. O señalarte límites que no has establecido conscientemente. Desde esta perspectiva, el síntoma no solo expresa un problema, sino que también intenta, de forma imperfecta, regularlo. En el plano emocional, esta visión transforma radicalmente la relación con el malestar. El síntoma deja de ser un enemigo y empieza a percibirse como mensaje, no siempre claro, no siempre fácil de descifrar, pero profundamente significativo, porque muchas veces el cuerpo dice lo que tú no te atreves o no pudiste decir. El cuerpo expresa ese cansancio que tú nunca reconociste, o la tristeza para la que no encontraste espacio, el límite que no pudiste poner. Y entonces aparece el dolor, la tensión, la enfermedad, como un lenguaje, como una forma de expresarse. Reconocer la legitimidad del síntoma implica que tú también empieces a transformar tu práctica, empieces a escuchar activamente tu experiencia de vida, explorar tu contexto emocional y relacional, integrar tu historia de vida en la comprensión del malestar que te aqueja, evitar
la desestimación de tu síntoma solo porque no hay evidencia clínica. Este enfoque no niega la importancia de la investigación biomédica, sino que busca complementarla con una mirada más amplia e integradora. Validar el síntoma no significa resignarse a él, sino empezar a comprenderlo, porque lo que el cuerpo expresa no surge de la nada, tiene una historia, tiene un sentido, tiene una función. Y quizás al dejar de preguntarte solo cómo elimino esto, puede empezar a surgir otra pregunta. ¿Qué está intentando decirme mi cuerpo que aún no he podido escuchar? Consecuencias de la invalidación médica. Desde el enfoque de Gabor Maté, la invalidación médica no es simplemente un problema comunicacional, sino un fenómeno con implicaciones clínicas, psicológicas y éticas profundas. La expresión "todo está en tu cabeza" refleja una limitación estructural del modelo biomédico tradicional al no reconocer la unidad funcional entre mente y cuerpo. A nivel teórico, la invalidación contribuye a una distorsión en la forma en que tú como paciente interpretas tu propia experiencia corporal. Cuando el discurso médico desestima tu síntoma, se debilita tu confianza en la percepción interna. Se genera una escisión entre lo que sientes y lo que se considera válido. Se promueve la autoduda como respuesta habitual. Esto puede derivar en un proceso de internalización del descrédito, donde tú como paciente comienzas a cuestionar la legitimidad de tu propio sufrimiento. Paradójicamente, al negar la dimensión emocional de tu síntoma, la invalidación médica profundiza la fragmentación que dice evitar. En lugar de integrar, separa lo psicológico de lo fisiológico. Se invisibilizan los vínculos entre emoción y enfermedad. Se dificulta la identificación de factores desencadenantes. Esto no solo limita el abordaje terapéutico, sino que perpetúa el ciclo de incomprensión tanto para ti como paciente como para el profesional. Y aquí es donde la enfermedad se cronifica, porque médicamente te están atendiendo para sanar tu parte fisiológica, pero hay una ruptura entre el malestar fisiológico y el estrés emocional mantenido, porque no se están atendiendo los dos al mismo tiempo. Desde una perspectiva clínica, la desestimación del síntoma sin causa orgánica clara puede llevar a múltiples consultas sin resolución, a diagnósticos tardíos incompletos o a la cronificación del malestar, porque no se están explorando las dimensiones psicosociales y emocionales, y entonces se pierde la oportunidad de intervenir de manera temprana en procesos que con el tiempo pueden volverse más complejos y resistentes al tratamiento. Maté sugiere que la invalidación no solo afecta a nivel psicobiológico, sino que puede convertirse en una fuente adicional de estrés. La sensación de no ser escuchado o comprendido activa en ti respuestas de estrés en el sistema nervioso, mayor activación de tu sistema emocional
En consecuencia, se incrementa la inflamación sistémica. De este modo, la interacción clínica misma puede convertirse en un factor que agrave tu cuadro clínico en lugar de aliviarlo. Desde una perspectiva ética, este fenómeno plantea la necesidad de revisar los fundamentos de la práctica médica. Para Maté, escuchar al paciente no es solo un gesto opcional, sino un componente esencial del acto terapéutico. Él promulga una medicina verdaderamente integradora, que implique validar la experiencia subjetiva como fuente de información clínica, reconocer la singularidad de cada biografía del paciente, abandonar jerarquías rígidas entre lo físico y lo psicológico, entendiendo al ser humano como un ser holístico, integral. La invalidación tiene un peso silencioso pero profundo, porque no se trata solo del síntoma, se trata de lo que ocurre cuando alguien finalmente decide hablar y no es escuchado. Es la sensación de estar exagerando, de estar equivocado, de ser demasiado. Es aprender poco a poco a desconectarte con lo que sientes para poder encajar en lo que se espera. Y en ese proceso, tu cuerpo se queda solo, sosteniendo lo que no fue reconocido, expresando lo que no fue validado, a veces con más intensidad, como si necesitara insistir. Frente a este escenario, la validación emerge como una herramienta terapéutica fundamental. No implica necesariamente confirmar una hipótesis diagnóstica, sino reconocer la realidad del sufrimiento humano, dar lugar a la experiencia vivida, establecer una relación de confianza. En muchos casos, este primer paso permite abrir el camino hacia una exploración más profunda e integradora. Cuando la medicina invalida, no solo pierde información clínica, pierde también la oportunidad de comprender, porque un síntoma no necesita ser desmentido, sino escuchado. Y a veces lo que más alivia no es una respuesta inmediata, sino la certeza de que lo que sientes tiene un lugar donde existir. Hacia un modelo integrador. La propuesta de Gabor Maté se inscribe en la necesidad de un modelo integrador biopsicosocial ampliado, donde los procesos emocionales, las relaciones interpersonales y la biología no se conciben como dimensiones aisladas, sino como aspectos interdependientes de un mismo sistema. Uno de sus aportes centrales es la disolución de la frontera entre lo psicológico y lo biológico. Las experiencias emocionales no son eventos abstractos. Se traducen en procesos neuroquímicos, endocrinos e inmunológicos. El estrés crónico altera la regulación del eje hipotálamo-hipófisis adrenal, es decir, del eje emocional. Las emociones reprimidas pueden influir en la respuesta inflamatoria. Los patrones relacionales tempranos modulan el desarrollo del sistema nervioso. Así, lo que una persona vive y siente queda inscrito en su biología, no como una metáfora, sino como una realidad medible. El modelo integrador
reconoce que las emociones no expresadas o no elaboradas no desaparecen, se transforman. La supresión emocional sostenida puede generar activación simpática crónica. La incapacidad de decir no puede asociarse a estados de sobreexigencia biológica. El conflicto interno no resuelto puede manifestarse como una sintomatología física. En este sentido, la enfermedad deja de ser entendida únicamente como un fallo orgánico, para ser vista también como un proceso adaptativo frente a condiciones vitales adversas. Uno de los postulados más significativos de Maté es que el síntoma cumple una función comunicativa. No es un error del cuerpo, sino una expresión significativa. Desde esta perspectiva, el cuerpo habla cuando otras formas de expresión han sido bloqueadas. El síntoma puede reflejar necesidades no reconocidas. La enfermedad puede ser una señal de límites vulnerados o ignorados. Esto no implica romantizar el sufrimiento, sino otorgarle un lugar dentro de la comprensión personal. El modelo integrador propone ampliar el concepto de diagnóstico incorporando la historia de vida como paciente, como un elemento central. Entre ellas, integrar las experiencias tempranas de apego, la exposición a estrés crónico, dinámicas familiares y sociales, patrones de personalidad adaptativos. Estos factores no son accesorios, son determinantes en la configuración de la salud y la enfermedad. Comprenderlos permite intervenciones más profundas y sostenibles. Adoptar un modelo integrador implica también transformar tu forma de sentir, tu forma de percibir. Entre ellos, escucharte activamente todos los días, trabajar tus aspectos mentales, psicológicos y fisiológicos, considerar intervenciones que incluyan tu regulación emocional y relacional. El objetivo no es reemplazar la medicina convencional, sino ampliarla a una forma más integral para entender al ser humano en todas sus dimensiones. En el plano emocional, este modelo abre una posibilidad distinta, porque si el cuerpo habla, entonces también puede ser escuchado, y tal vez, por primera vez, no como un enemigo que falla, sino como un aliado que intenta cuidar de ti. Integrar mente y cuerpo no es solo comprender, es también reconectar, es notar lo que antes ignorabas, es darle espacio a lo que antes fue silenciado, es permitir que tu experiencia interna tenga valor. A veces eso implica incomodidad, implica reconocer cuánto has sostenido en silencio, pero también puede ser el inicio de algo distinto, decir no sin culpa, reconocer tus límites sin miedo, escuchar señales antes de que se conviertan en síntoma. Superar el dualismo no es solo un cambio teórico, es un cambio de mirada. Implica dejar de preguntarte únicamente qué enfermedad tengo y empezar a preguntarte qué me ha ocurrido
que he tenido que vivir para que mi cuerpo necesite expresarse así. En ese giro, la mirada se vuelve más compleja, pero también más humana, y el síntoma deja de ser solo un problema a eliminar, se convierte en una puerta de comprensión. Este es un mensaje más del código de lenguaje del cuerpo. Ahora me gustaría leerte. ¿Qué de este video te ha impactado más? ¿Has empezado a ver tu síntoma como un mensaje? Si crees que le puede servir a otra persona, compártelo. Tal vez pueda marcar el inicio de una transformación.